El lenguaje es uno de los logros fundamentales del género humano. Su papel en la apropiación de la cultura e incorporación del individuo a la sociedad constituye un incremento clave del proceso educativo. Su esencia es expresar ideas, necesidades, experiencias y sentimientos por medio de la palabra hablada y escrita, los gestos, las actitudes y los comportamientos. Verdaderamente la enseñanza de la lectura y de la escritura, es decir, la lengua escrita, es un hecho que hoy lo vemos como algo tremendamente normalizado dentro de nuestra cultura. Evidentemente esto no ha sido así hasta hace muy poco tiempo, unas décadas apenas. Desde la historia, o sea, el nacimiento de la escritura hace 5.000 años, los que leían y escribían eran muy pocos, por tanto pocos problemas había de lectura. Eran unos cuantos escogidos, así vamos recorriendo el tiempo y llegamos a la Edad Media, donde los que leen son los eclesiásticos, llegamos al Renacimiento, donde algunos comerciantes, y así sucesivamente se van, luego a través de la Iglesia protestante, se alfabetiza la población para leer la Biblia, es decir, se van cubriendo hitos en ese proceso de alfabetización hasta llegar al siglo XX, en que las sociedades desarrolladas tienen el empeño de que toda su población esté alfabetizada. Y además, en las últimas décadas, esta alfabetización tiene que alcanzar niveles muy altos, es decir, incluso el propio concepto de alfabetización va cambiando, no entendemos lo mismo alfabetizar como deletrear que entendíamos hace unas décadas, al concepto real de hoy de alfabetización, que implica un lector competente, que sepa leer muchos tipos de textos, leerlos, interpretarlos y sacar inferencias, es decir, leer para aprender, leer para muchas finalidades y para muchas funciones que antes esto no era así. Por tanto, el reto es descomunal, el reto de enseñar a leer hoy para los docentes es un hecho que no tiene precedentes dentro de la historia de la cultura escrita. Lo que hoy tenemos que hacer para considerar que un niño, que un joven es un lector bueno, un lector normal. Por otro lado, ¿cómo construye su conocimiento un profesor? ¿De dónde proviene, de qué fuentes bebe para construir lo que él sabe para actuar con los niños? Yo creo que tenemos la tendencia a considerar que el conocimiento teórico es el conocimiento por antonomasia, sin embargo, entiendo que la cultura o el conocimiento que construye el profesor le viene de distintas fuentes, podríamos decir. La práctica del lenguaje en diversas situaciones y contextos, en sus manifestaciones verbales y no verbales, comienzan a tener intencionalidad en los intercambios comunicativos. Niños y niñas se van haciendo más activos bajo la influencia cultural de su entorno. La apropiación de las actividades sociales del lenguaje requiere una serie de experiencias individuales y colectivas que involucren diferentes modos de leer, interpretar y analizar los textos, de aproximarse a su escritura y de integrarse en los intercambios orales. Me gustaría decirles que cuando escriban tengan conciencia de que están manejando un lenguaje que es diferente del que utilizan cuando conversan con sus amigos. Es un lenguaje que tiene la misma gramática que el lenguaje oral, pero tiene otras reglas de transmisión. Y si conocen las reglas del lenguaje escrito, va a ser más fácil que puedan transmitir sus ideas a personas que ni siquiera conocen. Quisiera que entendieran que el lenguaje escrito obedece a otros imperativos diferentes de los del lenguaje oral. El papel de la escuela para orientar el desarrollo del lenguaje es fundamental. Por un lado, debe crear los espacios para que la dimensión social del lenguaje sea abordada y comprendida, y los alumnos desarrollen habilidades de interacción y expresión oral y escrita, lo que constituyen los niños dentro del universo familiar en materia de cultura de la escritura
Es un conjunto compuesto de gustos, de roles, funciones sociales de las diversas prácticas de escritura y lectura y de normas diversas. Los usuarios de esos medios han creado un código de comunicación propio, del cual especialistas de la lengua opinan que, aunque hasta ahora no hay que alarmarse, es preciso velar porque esa forma de escribir no se extienda a los textos. Una mirada rápida a los mensajes que llegan a nuestros correos electrónicos de denuncias o a las cuentas de Twitter, Facebook o simplemente el Bibi basta para notar las abundantes faltas ortográficas. ¿Será que escribir mal está de moda? Hay casos en los que la lectura se torna incomprensible o se dificulta entender el mensaje que se quiso transmitir. Las faltas ortográficas a veces superan a las palabras bien escritas. ¿Por qué es tan importante? Veamos un ejemplo. Me han dicho que estos alumnos son muy buenos en matemáticas y en geografía. Así es. Pero pésimos en gramática. Bueno, tampoco creo que sea tan importante saberse los signos de puntuación. No son tan importantes. No. No es importante. Le voy a dar un ejemplo. El maestro dice: el inspector es un ignorante. Señores. No, yo nunca diría eso de usted, señor Sarmiento. Lea ahora. El maestro, dice el inspector, es un ignorante. Yo sí diría eso de usted. Buenos días, alumnos. Buenos días. El lenguaje escrito no es solo escribir y ya, sino aprender a usar palabras, usar los signos de puntuación, ver en qué contexto se encuentra lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque al no tomar en cuenta estos aspectos podría perder sentido lo que se quiere transmitir. Y además esto amplía tu lenguaje oral. No es lo mismo un café negro que un café, negro. No es lo mismo cómo amaneciste que cómo, amaneciste. Los medios de comunicación que más usamos en la actualidad son WhatsApp, Twitter y Facebook. Como cada vez nos gusta más ir al grano, omitimos cosas que son indispensables para transmitir nuestro mensaje correctamente. Cosas como la coma. Sí, la coma. ¿Cuándo fue la última vez que utilizaste una coma en un tweet o en un mensaje de WhatsApp? A memoria. María dice: la vecina está más loca que una cabra. Según donde pongamos la coma, la loca es o María o la vecina, y no es lo mismo, no da igual. Pero cada persona se va apropiando de la lengua escrita de una forma natural, mediante experiencias del lenguaje que se presentan en las situaciones sociales cotidianas y de juego que tienen sentido para él. I try, but I don't do too well with apologies.